Siempre vamos a hacer esto igual que la semana pasada, con calma, analizando con cuidado, como dejando ver que no estamos tan deprisa, que lo queremos tomar con cuidado, con calma. Vamos a orar, hermanos, antes que nada. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias a ti, Señor, por este tiempo donde una vez más nos das la oportunidad de nosotros poder hablar de tu palabra. A veces pienso, Señor, en que únicamente eres tú quien conoce los corazones de cada uno de nosotros y sabes dónde tenemos tu palabra dicha en tiempos muy antiguos y palabras tuyas que han sido escritas. A veces, Señor, me pregunto si estas palabras tuyas forman parte de nuestra vida para que las respetemos tal y como ellas exigen. Es lo más glorioso y maravilloso que podamos escuchar. Pero qué tanta importancia hoy lo que llamamos ser tus hijos le damos a ella. ¿Con qué corazón entramos cuando vamos a analizarlas y estudiarla? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Cómo saber eso? Nosotros no podemos ver eso, pero tú sí, Señor, tú sí lo ves. Y es aquí nuestra petición. Te rogamos, Señor, para que seas tú quien en tu gracia y en tu misericordia, Señor, permita que cada hijo tuyo pueda ver con más amor tu palabra. Amarla con pasión, respetarla profundamente por todo lo que ella implica. Es por eso, Señor, que con ese respeto que tenemos a tu palabra, lo que tenemos en nuestras manos hoy escrito, queremos venir a ella con cuidado. Queremos cada día conocer más de ella. Señor, te rogamos, te suplicamos que nunca nos creas suficiente como para decir ya no necesito conocer más, ya la conozco, ya sé lo que dices, porque tu palabra es tan asombrosa que cada día, a pesar de leerla y leerla una y otra vez, cada día nos trae nuevas enseñanzas. Ayúdanos, oh Dios, a no ver al hombre, sino a ti trabajando con el hombre. Y si eres tú, el mensajero está en tus manos. Y si el mensajero está en tus manos, eso es todo lo que necesitamos. No pedimos hombres intelectuales, aunque también son útiles. No pedimos personas arrogantes. Necesitamos hombres y mujeres que te amen profundamente a ti y a tu palabra. Porque esto es lo que tú vas a usar para que pueda ser de edificación. Cuídanos, Señor, y guárdanos en cada una de las cosas que nosotros vayamos a decir y que cada vez nos alejemos más de nosotros mismos, de los méritos personales que podamos querer, que ni siquiera pasen por nuestra mente, porque debe existir un solo propósito, que nos edifiquemos, que crezcamos, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones para crecer aún más, apartándonos del viejo hombre para ir transformando todos los días este nuevo hombre que tú estás creando en nosotros. Y mientras tengamos un hálito de vida, nosotros seguiremos, oh Dios, aferrado a tu palabra, aprendiendo y creciendo, porque nunca es suficiente. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestro corazón en cada una de las cosas. Señor, ¿qué es lo más importante realmente para aquellos que decimos servirte?
¿Cuál es la prioridad? No sabemos. En tus manos está. Pero Dios, ayúdanos nosotros a estar tranquilos y en paz, buscando siempre de ti y de tu dirección. Porque te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y amén. ¿Saben algo, mi hermano? Si alguien no me busca un poquito de café, yo creo que no voy a poder dar el estudio hoy, como que no voy a poder adelantar. Pues yo sabía que Ivonne iba a ir. Sí, sin nada de azúcar. Así mismo. Bien, hermanos, nosotros estuvimos analizando antes de entrar a los escritos de Arturo, que es nuestro propósito, pero antes nosotros hemos estado dando a entender algunas de las cosas que nosotros podemos llegar a analizar y ver nosotros mismos, porque ese es el propósito, que antes nosotros estudiemos todo lo que significa Lucas, lo analicemos, veamos lo que hemos encontrado y luego nosotros podamos ir poco a poco mirando, ver qué es, cuál ha sido el trabajo de nuestro hermano Arturo, que lo ha hecho realmente de una manera extraordinaria y que a nosotros hoy nos ha estado ayudando tanto. Nosotros siempre hacemos, antes de entrar a cada uno de estos libros, eh, un análisis personal de lo que nosotros hemos encontrado y puede que nosotros tengamos coincidencia con Arturo. Arturo puede haber visto más cosas y eso es maravilloso porque eso incluso ampliaría más lo que ya tenemos. Pero antes de hacer eso, nosotros vamos a revisar rápidamente lo que vimos la semana pasada. Nosotros vimos la semana pasada cuando hablamos de Lucas y vimos que él era médico, era un médico apreciado, querido por Pablo, compañero de Pablo, ya eso no nos cabe duda, porque él mismo es quien nos habla de su manera de escribir, como analizamos eso, y en verdad tenemos que ver a un médico escribiendo. Hermano, a casi a nadie le ha quedado duda de que quien escribe el libro es Lucas, y es como difícil pensar en otro autor, porque no lo hay. No hay ni siquiera manera de pensar en Silas, porque en un momento, cuando estaban en Macedonia, Sila y Pablo salieron después de haber sido encarcelados en aquel lugar, y quien se queda es Lucas, y algunos piensan que Lucas se queda, y yo creo también, se quedó ahí como pastor, guiando y dirigiendo esa iglesia en Filipo, lo cual es una bendición ver ese hombre eh, trabajando en esa congregación, y luego sale nuevamente de cuando Pablo regresa a ese mismo lugar en Macedonia y regresa él, como vamos a verlo a través de los estudios que tenemos aquí, como él mismo vuelve y sale junto con Pablo para continuar en ese tercer viaje. Esas son cosas interesantes, detalles importantes que usted debe saber dónde ha estado ese personaje que aparece únicamente como el escritor y también como el médico amado. Y en otras ocasiones dice, es que Lucas es el único que está con nosotros aquí. O sea, siempre estuvo cerca de Pablo este hombre y eso es una gran bendición ver eso en lo que analizamos la semana pasada. Y también vimos que era el único gentil escritor no judío que escribe en el Nuevo Testamento. Otro detalle que vimos es que Lucas contiene el escrito más amplio del Antiguo Testamento, el que más letras tiene, el que más abunda. Ni siquiera Pablo con sus 13 epístolas escribió más que Lucas. Ese es un detalle importante. Ahora, el pasaje de este libro de Lucas estamos dedicando tanto cuidado. ¿Saben por qué? Porque tanto en Lucas como en él es necesario analizar este evangelio de Lucas, porque también vamos a tener que ver a Lucas escribiendo el libro de los Hechos con el mismo propósito, escribirle a alguien que él conocía, como nosotros vimos que era Teófilo, quien había recibido realmente en primer lugar los escritos de Lucas y con el propósito de que para Lucas parecía ser que él era un personaje muy importante para él y eso es interesante. Y vimos algunos detalles de lo que algunos pensaban, no creían de Teófilo, este escritor de Lucas. Analizamos eso con cuidado, no se da mucho detalle acerca de él.
Y también nosotros observamos que en cuanto al autor, que es Lucas, no se menciona su nombre aquí en este pasaje, pero hemos logrado encontrar y deducir de que el escritor es Lucas. Y como dijimos hace un momento, nadie ha podido ver otra cosa que no sea a Lucas como escritor. Y eso ya debe ser debe traer cierta tranquilidad a nosotros al estudiar Lucas. Ahora hay detalles importantes, como también nosotros observamos, y es que Lucas tenía, según algunos escritores y eruditos, que él tenía un excelente manejo de la lengua griega. Su vocabulario era extenso y se enfocaba. Lucas, como estaba escribiendo para todo el mundo, es un libro interesante porque en él encuentras un escrito bien ordenado, bien específico, pero también hablaba en un lenguaje clásico y en otras partes en un lenguaje muy alto y en otras partes en un lenguaje muy de afuera, muy coloquial. Y tú dices, pero ¿por qué Lucas hace eso? Ese era el propósito, porque él estaba escribiendo para todo el mundo. Para toda persona que no fuera judío, tenía que entender esto a griego. Ahora, en un mundo ya helenizado, tenía que ser prácticamente con las características griegas esenciales conocidas en ese momento a través del mundo. O sea, Lucas tenía un trabajo muy fuerte, porque no era tan fácil como cuando tú te paras y escribes para un público específico que tú conoces y que sabe cómo piensa, cómo se maneja, cómo habla. Lucas quería que el evangelio llegara y que se diera a conocer a Cristo de una manera particular y entendible en cada uno de los que fueran a leer y escuchar este evangelio. Algunos piensan que en este sentido Teófilo ayudó mucho porque posiblemente él era una persona que había servido de influencia en los escritos que tenía Lucas. Él se lo presentaba para que él entonces pudiera difundir sus escritos por diferentes partes. Si Teófilo era un personaje, y esto a mí me hace mucho sentido, porque ¿qué era lo que quería Lucas? Él quería llegar a todas las personas. Y si Teófilo era una persona importante y que podía ayudar en eso, sería fantástico. Y otra parte, y otra cosa que estamos suponiendo, que él fuera también un convertido a través de las enseñanzas de Lucas, esto sería aún más fabuloso. Pero se refiere a él como excelentísimo, dando a entender que era un personaje importante. No era una persona normal, común y corriente, sino una persona influyente. Y es posible que por eso él le haya escrito estas palabras a él, pero con el propósito de que fueran difundidas. ¿Eso le hace sentido a ustedes? Eso tiene bastante sentido para mí y es la conclusión de mucho al analizar algunos escritos. Otra cosa que llama la atención es cómo Lucas en su primer versículo, él dice que muchos ya habían escrito acerca de lo que él va a escribir y que habían tratado de ser ordenado en cuanto a esto. Pero él ahora, en la capacidad que tiene, quiere traer y ordenar todos estos escritos acerca de la vida de Cristo y de las enseñanzas de Cristo. Y lo va ahora, esta expresión ordenada. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes ya que estamos aquí. ¿Ustedes creen que cuando se habla de ordenado aquí, se está hablando en orden cronológico? Están todos callados. No está hablando definitivamente de orden cronológico. Entonces, si está hablando de orden, esto es importante que usted lo entienda, porque había algo en la mente de Lucas cuando habla de ese orden. ¿Qué sería lo que había? Mi hermano, a mí entender, ordenar, es que tú tomas todo lo que ha acontecido, tú lo organizas, tienes un propósito, quieres explicar acerca de la vida de ese personaje y no tiene que ser de si ocurrió ayer, antier o después, sino qué es lo relevante para tú hacer una enseñanza sistemática con lo ocurrido, organizada, sistematizada, lo mismo que usted conoce por teología sistemática.
Podemos comenzar prácticamente con cualquier teología sistemática, que nunca lo hacen, pero para poner un ejemplo, podría comenzar con escatología, pero lo más práctico en toda teología sistemática es que tú comiences con el hombre. Comenzar de dónde vino, cómo sale, de dónde viene, y comenzar de esa manera y luego traer todos los temas. Entonces, en ese orden vamos organizando cada principio, cada situación. Eso es lo que hace Lucas, que es lo más importante narrar en esta ocasión. Y como él quiere llegar a todo el mundo, esos mismos acontecimientos, aunque él toma palabras de Marcos y de Mateo para su enseñanza, él también amplía más en algunos datos y menciona cosas que ellos no lo mencionan porque él mismo dice, hay datos y escritos que otros muchos quisieron organizar. Él estuvo mirando, estuvo leyendo, estuvo estudiando personas que fueron incluso testigos oculares, personas que tuvieron presente, como él dice en ese primer capítulo del 1 al 4, también en Hechos, también del 1 al 4, nos habla de quiénes fueron, habla de los apóstoles, podría haber sido otros más también, porque él habla de yo estuve investigando, ¿lo han visto? Porque es una investigación, es un análisis que él está haciendo, buscando profundamente, pero quiere estar completamente seguro de que sus datos fueron verídicos. Ahora, cosas importantes, como vimos la semana pasada, es que Lucas toma 350 versículos, por lo que tenemos ahora, tomarlo de ese orden, encontramos que Lucas toma 350 versículos tomados de Marcos. Lo toma desde allí. Eso indica que él estuvo muy de cerca analizando e investigando cada uno de los pasajes y enseñanzas de Marco, ya que Marco estaba escribiendo a una parte que a él le interesaba, llegar a los romanos. Él lo iba a expresar de tal manera que llegara a ellos y llegara a otras personas más. Nos quedamos en analizar con cuidado, y creo que esto va a ser rápido dependiendo de ustedes, la genealogía de Cristo. ¿Se acuerdan que quedamos ahí? Y no creo que haya tanta necesidad de ir tan profundamente, pero sí mirando algunos detalles debido a que es realmente extraño cuando yo veo que con malicia, porque no puede haber otra cosa que no sea malicia, de muchos que van a estos escritos y analizan la genealogía de Mateo y la de Lucas y dicen, es obvio, es claro que hay grandes contradicciones. No se parecen las dos genealogías, pero realmente no tiene nada de contrariedad ni nada de qué preocuparse. Cuando tú vas y analizas estas genealogías y observas el propósito por el cual son citadas, ya tú vas ganando tiempo, vas ganando cosas importantes. ¿Qué le interesaba a Mateo transmitir específicamente a los judíos? ¿Recuerdan? ¿Cómo quería Mateo presentarle a los judíos a Cristo? ¿Cómo? Como rey. ¿Y qué era lo que predominaba dentro de las enseñanzas rabínicas? Que el Cristo vendría ¿de dónde? Del trono de David. ¿Quieren ver eso? Dice Mateo. Vamos a analizar su genealogía. Está trabajando con los judíos. ¿Y a quién toma para iniciar su genealogía? ¿A quién? ¿Ah? No, la de David, la genealogía que Mateo hace. La toma de Salomón, porque formaba parte
de un rey. ¿Quieren ver? Salomón fue rey, hijo de David. Vamos a ver esa genealogía. Parte de ahí. Y cuando los judíos ven esto, dicen, pero verdaderamente, este hombre vino de acá. Sí, esos son sus hijos. Sí, esa es su genealogía. Y ellos podían comprobar eso porque ellos eran fanáticos de esos estudios genealógicos de cada uno de sus hijos. Eso para ellos era de suma importancia. ¿Se entiende? Pero cuando vamos a Lucas nos encontramos con algo muy diferente. Lucas no únicamente, no quiere únicamente presentar a Cristo como llegando para presentarlo a los judíos, como viniendo de los judíos para presentarlo como rey, sino que quiere presentar a Cristo de una manera muy diferente. Para encontrar lo que él quiere hacer, tenemos que ver el tema de Lucas. ¿Cuál era su tema esencial? Voy a escribir, pero voy a escribir ¿para quién? Lo hemos repetido incluso ahora mismo, varias veces. Voy a escribir ¿para quién? Para todo aquel que no es judío, lo contrario. Entonces, a esa gran cantidad de personas no le interesaba que tú le presentaras a Cristo como rey, porque aunque eso era importante, era sumamente importante presentárselo a los judíos, porque ellos estaban siguiendo una trayectoria de dónde vendría su Mesías. Y él le dice, Cristo reúne todas las cualidades, ok, eso es un punto que ya ustedes lo conocen. Ahora, ¿qué? ¿Lo aceptan o no? Claro que cuando hay terquedad, los hombres, aunque tú le presentes lo que sea, no lo van a creer. Mi hermano, la escritura todo el tiempo te va a ti a presentar de que el hombre tú puedes hacer lo que quieras con él. Y si Dios no trabaja en su corazón, nada pasa. Nada pasa. El hombre no convence a Dios de nada. No es como decir, fíjate lo fiel que he sido, lo bien que he estado. Ahora sí, dame el entendimiento, dame la luz porque me la merezco. Allá, sí. Pero en ese tiempo los judíos no querían los gentiles, porque según para ellos era el Mesías de ellos, pues, y me imagino que para los gentiles predicarles a ellos no lo tomaban en cuenta porque eran rechazados por los judíos. Ese era específicamente el trabajo que tenían los apóstoles y luego Pablo, por lo cual sufrió incluso persecuciones, ataques. Cristo mismo dijo, por causa de este evangelio, ven como a mí me han perseguido, ustedes también lo van a perseguir. Presentar ese evangelio para todo el mundo era algo que ellos no podían entender. Nunca a los judíos, y este es un detalle importante, nunca a los judíos se les enseñó que ellos eran exclusivos. Ellos adoptaron la exclusividad. ¿Comprende? Y fue simple y sencillamente por lo que es el ser humano mismo. La arrogancia, el orgullo, el deseo de poder. Incluso no pudieron recibir a Cristo como el rey de ellos porque ellos se imaginaron a un Mesías y como todavía los ortodoxos lo están esperando, con mucho poder y control sobre todos los reinos. Y Cristo para ellos no llenaba las expectativas. Fue la gran decepción en tan solo una semana, cuando ellos vieron cómo él alimentaba, cómo curaba, cómo sanaba. Dice, tú mereces ser nuestro rey. Él y una y otra vez lo rechazó y se le iba y se le escapaba porque él no quería ser visto como rey. Hasta que en una lo recibieron con palma y todo porque él tiene que ser nuestro rey. Ahora que demuestren. Ellos esperaban que en ese mismo acontecimiento, después de haber terminado aquella celebración, él iba a formar un grupo fuerte que iba a ir contra todos los imperios, pero no lo hizo. Se decepcionan y con su ira ya solamente querían que lo crucificaran. A solo obras ya estaban diciendo crucifíquenle, porque se habían molestado y dijeron este no es el Mesías. Ahora, de ahí en adelante iba a ser el trabajo de ellos, de los apóstoles, de todos aquellos que creían en Cristo, que habían creído porque hubieron muchos judíos y gentiles que ahora tenían la labor de llevar ese evangelio a toda criatura.
Por eso es que Pablo también decía, este evangelio hay que enseñarlo porque en verdad se puso a los judíos en medio de las naciones y nunca enseñaron que este evangelio era para todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos querían ser exclusivos. ¿Se entiende? Y así fueron subiendo buscando una exclusividad en el mundo. No lo encontraron y vamos a asegurar completamente al ver que el propósito de Dios es enseñar al hombre que no es por obra. Acuérdense, los judíos hasta el día de hoy enseñan, al igual que todas las religiones del mundo, de que podemos llegar a Dios por nuestras bondades, por nuestros esfuerzos. Que si hacemos cosas podemos convencer a Dios. Ahora la Escritura está llena todo el tiempo de enseñanza que me van diciendo, nadie puede convencer a Dios. Y que escuche esto el que sea. En la Escritura no vamos a encontrar un solo hombre que pudo convencer a Dios, porque eso sería poner a Dios de rodillas frente a ti. ¡Wow! ¡Qué increíble! Lo hiciste y ahora no me queda otra que darte lo que tú me pides. Lucas está presentando a un Cristo totalmente diferente, porque lo está presentando ahora a todos aquellos que no son judíos en un mundo helenizado, con una cultura griega muy amplia al grado de que prácticamente el mundo hablaba griego. Y eso era importante. Había un idioma gubernamental que era el latín, pero el griego era el idioma común prácticamente para todo el mundo. Ajá. Utilizando lo que Lucas y Hechos, Jonathan Edwards dice algo sobre eso. Él dice que el infierno estará lleno de personas que pensaron que sin Cristo iban a ir al cielo. Y él utiliza lo que es Hechos cuando dice en ninguno hay otra salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres. Entonces Lucas es el Hijo del Hombre, lo que él está diciendo que lo rechazan. Entonces los judíos no quieren nunca aceptar a Cristo como intermediario y como el Dios. Claro. Entonces Jonathan Edwards hace hincapié de que hay muchos, y mayormente esos judíos, que piensan que pueden llegar al cielo sin Cristo, y no es así. Entonces el libro de Hechos de Lucas mayormente tiene ese compendio de que le muestra mayormente, bueno, va dirigido a los gentiles, pero que también han sido convertidos al Señor. Sí, tú has mencionado básicamente cuál es el tema de Lucas, presentar a Cristo como el Hijo del Hombre, o sea, el Cristo amado para todo el mundo. Si eso es lo que él tenía en mente, la genealogía no podía ser la misma, aunque no contradice a Mateo, en lo que hace es que la lleva más lejos. ¿Cómo lo hace? ¿Quién quiere ir a este pasaje y ver esto con calma? Acuérdense que si nosotros corremos y queremos mostrar muchos argumentos aquí, no nos entendemos. Vamos a pensar que estamos en la sala de nuestra casa y estamos nosotros o en la oficina, lo que tengan oficina, lo que tengan un escritorio específico para leer y estudiar. Ustedes están ahí sentaditos. En mi camión. Sí, o en el camión, genial, como hacer Luis, eso está fantástico. Sí. Porque así pasa, todos tenemos un lugar donde ese es nuestro rinconcito para analizar y estudiar. Es posible que Luis Pichardo lo haga también en su oficina, ¿no? Lo puedes hacer a donde está trabajando y tenga un tiempo para estudiar y analizar y ese sea tu mejor lugar. Pensemos que estamos en ese lugar y nosotros vamos a ir entonces a Lucas capítulo 3 y vamos a ver qué pasa aquí al analizar esta genealogía. La genealogía de Cristo comienza en el versículo 23. Bueno, leerla y analizarla. Ustedes la tienen ahí escrita, ¿no? Vamos a leerla. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, noten esto. Porque algunos dicen, pero es que está tomando la genealogía de José. Y José no era el padre.
Ah, interesante. Pero ¿por qué sabemos que de María? Fíjate que dice, aquí dice, hijo, hijo según se creía de José. Y José era hijo de Elí, parte de ahí. ¿Por qué nosotros decimos que está tomando de la genealogía de María? No es por el comienzo de esta genealogía, porque en esta genealogía está hablando de José como hijo de Elí. ¿Se entiende? Es importante. ¿De quién era hijo José? De Elí. ¿Ok? Entonces, ¿de quién era hijo Matat? De Elí. Va bajando, pero comienza con José. ¿Cierto? Entonces parece que hay razón para creer que fue de la línea de José. Pero hay un detalle importante que debe ponernos a pensar, porque dice, según se creía de José, según se creía que era hijo de José, o sea, definitivamente es dudoso, y algo que es dudoso no lo es. ¿Qué sucede? Es que José también formaba parte de esa misma genealogía, pero él no era el personaje importante, sino que en esa genealogía de Elí, de Matat, de Melquí, de Matatías, había un personaje que también venía del trono de David, pero no era rey. ¿Se entiende? Vamos a verlo, creo que en el 32. ¿Quién era este hijo de David? En el 31 y 32. No era Salomón. ¿Quién era? Natán. Entonces él toma de la genealogía de Natán. Y si José formaba parte de eso, fue fantástico. También venía de la misma línea. Pero lo importante es que aquí encontramos a otro hijo de David. Y ya Mateo había tomado esa misma genealogía que era de David para dar a conocer de dónde venía Cristo. O sea, ¿dónde está la contradicción? No hay contradicción, sino que también él podía notar y traer todos estos personajes que se nombran a través de la línea de Natán y traerlo, pero no le interesaba a Mateo. Mateo tenía el interés específico de traerlo desde Salomón para acá, para presentarlo como el rey de los judíos. Lo demás, los judíos ya lo entendían, no había que explicárselo. Ahora, los demás, los griegos, los gentiles, no iban a entender esto de esta misma manera. Entonces había que ampliar la genealogía y al ampliarla aparecen más personajes que no aparecían en las genealogías de Mateo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Piénsenlo. Y eso es importante. Ahora, a mí me llama la atención esto acá, comenzando en el último verso, que es el 38, donde dice que Enos era hijo de Cainán y Set era hijo de Adán. Y Adán, hijo de Dios. ¿Y dónde está Cristo? Porque de ahí viene Cristo. Cristo viene desde antes, es lo que él está diciendo. Está diciendo, es que de quien yo hablo, estuvo desde antes. Y él aparece con todos estos nombres desde el principio mismo, porque si podemos colocar la genealogía en Adán, y Adán era hijo de Dios, entonces, ¿de dónde viene Cristo? ¿Nos estamos entendiendo? Viene directamente de Dios y pasa por estas genealogías humanas con todos sus personajes y podemos encontrarlo y ahí están. Un gentil que quisiera sentarse a estudiar esto y ver, dice, pero sí, aquí está. Aquí aparece. Aparece el Cristo. Pero le menciona un personaje conocido que es José. Y que aparece en estas mismas genealogías. Y entre esta genealogía tuvo que aparecer un hijo de David totalmente
diferente y distanciado de un reino, sino de una humanidad completa ahora. ¿Se entiende? Más amplia la genealogía. No sé si se entiende esto o algo más que se quiera decir. A veces siempre la persona busca algo para contradecir, pero ¿por qué no buscan la genealogía de Melquisedec? No, esa no la conocemos ni nosotros. Entonces, eso es parte de lo de Cristo. Sí, pero lo que pasa es que a ellos le interesa más a estas personas contradecir los escritos, Por eso le porque ellos quieren ver los escritos que tenemos en nuestras manos como simple literatura, que es bueno leerla y leerla como algo agradable, ver lo fantástico que escribían las personas antiguamente, incluso resaltan las capacidades y ven la capacidad de Lucas, pero no pueden ver los escritos como libros inspirados o como viniendo de Dios, porque en ellos hay contradicciones. Si yo encuentro contradicciones, yo descalifico estos libros que los cristianos llaman libros inspirados. Es un empeño, es un afán constante de descifrar que nosotros hemos estado siendo engañados por años, y como ellos son tan sabios y tan inteligentes, van a encontrar la clave para decir que esto es un error. Pero lo hacen con malicia, porque no se detienen a observar estas cosas, sino en probar su punto. ¿Comprende? Porque como no les interesa creer en Dios, no les interesa ver a Dios, entonces tenemos que descalificar todo lo que tenga envuelto la palabra Dios, adoración, a algo que yo no conozco, a un ser superior, y como todos estos escritos, los reclamos son presentarte al Cristo, al Salvador del mundo, y Cristo te lleva a Dios, pues hay que descartarlo y encontrar contradicciones. Pero cuando se entra en un análisis, mi hermano, fácil de descartar. Ahora, cuando tú escuchas eso, en la manera que ellos lo hacen, sin tú tener un conocimiento previo, te hacen tambalear. Porque te van a presentar las dos genealogías y van a ver los personajes y dicen, está obvio, no están hablando de lo mismo. En eso podemos estar de acuerdo, no están hablando de lo mismo en el sentido de que no están escribiendo con un mismo propósito, pero las genealogías no tienen ningún tipo de error en sí. ¿Comprende? Porque los mismos personajes que se fueron mencionados en la línea que toma Mateo aparecerán en estas genealogías. Pero partiendo desde esta línea que él tomó, que es para pasar hasta Natán, esa línea tomó a José de allá. Pero el personaje importante aquí a ver no es José, sino Natán, que es de donde viene María. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Es de esta misma línea, porque es de la línea de David que viene María. No importa el hijo que tú tomes y analices la genealogía. Mateo toma esa genealogía a media, Mateo la amplía, Lucas la amplía mucho más. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no hay preguntas? Porque me gustaría tener un tiempo para entonces comenzar y ver lo que nos trae Arturo ahora, después de lo que nosotros hemos analizado y visto con respecto al libro de Lucas. Yo no sé, para mí esto es importante, porque a mí me ayuda mucho y a ustedes también les va a ayudar mucho sentarse en sus casas, analizar cada escrito sabiendo de dónde vienen y por qué vienen. No somos aquí personas que estamos haciendo un estudio ni siquiera muy profundo, no. Pero es tan suficiente hacer un estudio que para muchos puede ser y parecer muy profundo, pero es básico. Es sencillo. Pero muchos no se detienen ni siquiera a hacer eso, sino que van directo a los versos, van directo a los pasajes, y por eso es tan fácil sacar un texto de contexto, porque no se tienen en cuenta las cosas básicas y fundamentales de un escrito. Ni siquiera se ven los escritos de manera generalizada, donde nosotros tenemos que ver un texto que parece oscuro con los textos que están más claros.
Esto es otro principio de la interpretación, de la hermenéutica. Y son cosas sencillas que no son difíciles. Pero necesitamos el tiempo para entender eso. Ir a la ligera y ver lo que dice un texto, podemos caer, como siempre cito, que la mayoría de las iglesias, e incluso he visto iglesias con estos letreros en su iglesia, como es el de Filipenses 4:13, un verso fantástico que de verlo como la mayoría de los hermanos lo ven, esto sería un texto extremadamente consolador, pero a la vez también frustrante. Cuando encontramos en Filipenses 4:13 que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, está diciendo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa que yo no pida a Dios o quiera hacer que si lo pido en el nombre de Cristo no lo tenga. Y esto resulta de mucho poder para los hermanos, pero resulta que eso no es lo que Pablo está diciendo. ¿Se entiende? Pablo está hablando de su vida en Cristo, de su relación con Cristo, que no puede cambiar por las situaciones que le rodeen para que él se pueda gozar en el Señor. Nada ni nada puede interrumpir el gozo que yo debo tener como creyente. Y cuando eso está pasando, hermanos, tengan la convicción, pidan a Dios, porque eso ustedes pueden lograrlo, pero es en Cristo. Cuando en medio de situaciones difíciles tú miras a Cristo, tú vas a poder sentirte contento, feliz en medio de cualquier situación. Por eso es que el mismo verso va diciendo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora tú estás mirando la escritura, observando el contexto. Pero cuando vemos versos como esto es explosivo, ya no necesitamos más nada. Con esto vamos a convencer a tanta gente. A veces pienso que las personas piensan que por lo que ellos digan y hablen pueden convencer a los demás. Mi hermano, no convencemos a los demás ni siquiera con nuestras actitudes de pureza y santidad. Porque vale más el testimonio que mis apariencias. Y el Señor te utiliza a ti para que tú seas un siervo fiel. Y te va a utilizar con tu temperamento y tu carácter. Hay personas que tienen un carácter que desde el primer momento de su conversión, tú dices, pero él vino santificado. Porque un respeto para hablar contigo, una actitud sublime, y se cuidan de cada palabra y cada expresión que tú dices es un hombre santo, pero aún le falta seguir cultivando su vida cristiana, creciendo. Qué bueno que tiene ese temperamento, va a ayudar mucho tus actitudes, pero hay otros que son acelerados, ¿o no? Que siempre están metiendo la pata, siempre están cometiendo errores, pero están buscando de Dios, aferrados a la palabra de Dios, y cuando van fuera con todo su temperamento, los demás lo ven como una persona activa que hace muchísimas cosas, pero firme en el Señor. Dice, pero este individuo me divierto muchísimo con él, es fantástico con su carácter, por su forma de ser, pero es como tan serio en lo que hace, es tan honesto, es tan firme. ¿Saben por qué él es así? Porque ama al Señor. ¿Y qué van a ver los demás? Que es una persona que a pesar de su temperamento permanece fiel a Dios. Hermano, no es lo que nosotros podamos ver, es lo que tú puedas hacer con tu temperamento y manifestar a Cristo. ¿Comprende? Entonces, por eso es que muchas veces forzamos a los hermanos a que cambiemos el temperamento, nuestra forma de ser. Y hay personas que pensando que eso es lo que deben de ser, ellos son unas personas muy alegres, han venido siendo muy joviales, muy activas, y cuando vienen al Señor ellos entienden que eso debe cambiar. Y que ahora yo debo ser, no, hermano, espérese un momentito. Y cuando se van y hablan con sus amigos, no, yo soy una persona muy diferente, ya yo no soy él mismo. ¿Qué? ¿Y qué lavado de cerebro te hicieron? ¿Qué pasó? No, es que ahora yo soy un siervo del Señor. Él se va forzando a hacer lo que él no es. ¿Comprende? Tú tienes que servir a Dios con lo que tú eres. Tu forma, tu personalidad.
Eso es lo que tú tienes. Cuando no lo haces, tú estás diciendo, Señor, el temperamento que tú me diste yo no lo quiero, quiero otro. Y sabe que te va a llevar eso muchas veces a vivir amargado. ¿Se entiende? Y ese es el problema. Te vas a amargar porque tú no eres tú. Vas a incluso hacer daño a otro porque ellos van a ver que tú estás fingiendo y te van a decir que tú eres un hipócrita. Déjeme decirle que muchas veces los incrédulos tienen razón, ¿eh? Han visto muchas hipocresías en la iglesia con los hermanos. Porque lo ven que están así porque hay que aparentar, hay que dar a conocer eso. Pero después le conocen unas cositas por ahí que dicen, oh, ¿me entiendes? Son de las cosas básicas que nosotros debemos de entender. Entonces, mi hermano, volviendo otra vez a Lucas y dejando estas aplicaciones que son importantes, tenemos que ver la importancia que fue lo que nos llevó hasta ahí, la importancia de ver los escritos en su contexto. Bueno, borramos todo lo que hemos visto hasta ahora y ahora nos concentramos y vamos a leer un poco rápidamente. Tenemos como 10 minutos para ir avanzando y ver cómo Arturo se va dando a conocer lo que él escribe aquí en este libro de síntesis del Nuevo Testamento hablando de Lucas. Él dice, el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles constituyen dos tratados de una obra histórica. ¿Cierto eso? De acuerdo, totalmente. Lucas se toma el tiempo de recopilar datos históricos para narrar ordenadamente la verdad de las cosas y cita nuevamente los mismos pasajes que usted y yo aquí hemos citado. O sea, fíjate, él está de acuerdo con nosotros. Qué bueno. Si no está de acuerdo con nosotros, lo descalificamos, ¿verdad? Qué bueno, interesante. Gracias Arturo por estar de acuerdo con nosotros. Oh, qué bueno. Mi hermano, ustedes no conocen a Arturo. Arturo es una persona sumamente capacitada. Dios le ha ayudado bastante y ha usado su cerebro para ayudar a muchas personas. Y amo que siga escribiendo. Él sigue escribiendo y es una bendición tener personas como él en el pueblo de Dios. Y para mí es una bendición poder ser enseñado por una persona como es. Él está prácticamente trabajando ahora mismo en asuntos técnicos. Doy esta referencia con la tecnología. Él es muy defensor de la tecnología, pero también advierte sobre los peligros. Pero la manera en que él habla sobre estos datos, yo realmente digo, wow, pero cómo él puede hablar de todas estas cosas con la facilidad y ojalá uno poder tener a esta persona cerca, entrevistarlo y decirle y pedirles ayuda o traerlo aquí con respecto a todo esto. Sería una buena ayuda y oremos, mi hermano, para que en tiempos como estos tan difíciles, Arturo pueda hacer una ayuda dentro del pueblo evangélico en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando con lo que son la tecnología que cada día crece y demasiado rápido. Ya estaba ahí, según lo que yo tengo el concepto. Lo que pasa es que ahora la han ido destapando y dándola de una manera muy rápida a la humanidad y la humanidad no asimila tantas informaciones que tenemos en el medio. Pero en fin, él sigue diciendo, acerca de la vida de Jesús y de los eventos que ocurrieron, tomando información de primera mano, él se preocupó, igual como hemos visto, de tomar esto de primera mano. Lucas, hablando de Lucas, la narración de Lucas es tan real y la acción está tan elegantemente expresada, y coincide también aquí con lo que nosotros hemos visto, que hace que Jesús se vea como una figura actual de la historia y no como un personaje de un ensayo abstracto. No como algo que estamos experimentando para ver si es cierto, sino que lo que Lucas presenta en ese momento de su vida dejaba sin comentario a quien leyera, porque lo que él estaba escribiendo se manejaba en ese momento. ¿Comprende? Era algo que formaba parte de la vida de los más estudiosos, de los que con más requisitos querían conocer de cosas. Y como en todos los tiempos siempre han existido personas que son dejadas a lo que en las enseñanzas griegas se le llamaba idiotas. Eso suena feo, ¿no?
Una persona que no se preocupaba por lo que estuviera pasando allá afuera, sino que estaba más preocupado por ellos mismos que lo que ellos pudieran hacer por otros. Y por lo que ellos pudieran estar investigando para tratar de informar a un mundo. No, a mí me basta ya que lo que yo tengo sea suficiente. Entonces de ahí es que viene esta palabra que nosotros conocemos. Personas que podrían ser incluso hasta narcisistas, muy preocupados por ellos mismos sin que nada les importara. Y esa es una razón por la que nosotros debemos realmente de ser diligente en cada una de las cosas que nosotros vayamos a hacer. Que respetemos cada estudio, cada palabra, que las cosas que nosotros vayamos a hacer la hagamos con cuidado. Lucas se tomó el tiempo de investigar antes de escribir y dijo de dónde venía. Me dicen ustedes ahora, oh Teófilo, si esto es cierto. Está escribiendo a alguien que se suponía que debía ser un estudioso. No podía escribir a alguien sin expresiones organizadas, documentadas, conocidas a la perfección del momento. De tal manera que eso nos ayuda y nos consuela para entender que cuando tomamos el libro de Lucas estamos leyendo escritos que son verídicos. Olvídense de todos aquellos enemigos nuestros que con maldad y malicia tratan de ver cualquier error. Y eso abundan, es una locura lo que encontramos ahí. Pero, y mientras más ustedes estudian, se van a molestar con los argumentos que ellos utilizan. Porque a veces tú quisieras estar ahí, pero a veces me ha pasado. Digo, pero es que este individuo está loco, ¿cómo se atrevió a decir eso? Es que él está ignorando esto y como, tú quisieras como estar ahí, ¿no? Pero nada, así comentan las personas. Van detrás de algo y no les importa si sus argumentos son fieles o no, sino que convenzan. Y luego tú observas, por ejemplo, si lo encuentras en YouTube o en cualquier otro escrito que dan oportunidad para que la gente comente, tú te vas a encontrar con que hay muchos que comienzan a decir, dice, wow, me encantaron tus comentarios tan profundos, nunca había visto esto antes. Dice, pero ¿y qué le pasa al mundo? Nada, sencillamente, si en el pueblo de Dios los hijos de Dios no están estudiando sus escrituras, ¿ustedes creen que los incrédulos la van a hacer? O sea, no se asombren de que ellos comenten de esa manera. Es que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O cuando nosotros venimos a la escritura y esto que valga. El Señor es quien nace la obra, así que yo solamente voy a dedicarme a presentar a Cristo. ¿Qué estaban haciendo los escritores de los evangelios? Lo mismo que usted dice que hay que hacer. ¿Pero qué hicieron ellos? Investigar, estudiar, procurar con diligencia de que cuando Cristo sea presentado de una manera clara y entendible ante el mundo. Ellos podían haber dicho, Cristo es el Salvador del mundo, crean ustedes, que lo crean ustedes o no. Y además, ustedes aunque no crean, Dios va a hacer una obra en ustedes. Cuando Dios haga una obra en ustedes van a saber que en verdad Él es el Salvador. Podían predicar a Cristo así y ya acabaron. Pero si el Señor, que es el Señor, nos podía salvar sin información ninguna, se dignó por amor en darnos información acerca de lo que Él es, nos dio una ley, nos fue llevando, nos fue educando por amor para que entendiéramos quién es Dios. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para que tengamos una actitud diferente cuando presentemos el Evangelio? ¿Me doy a entender? ¿Quién soy yo para decir, ya tenemos aquí lo básico? No hay que volverse loco para confundir. Hermano, hay iglesias que, sin exagerarle, odian que nosotros tengamos tiempos como estos. Porque dicen que es innecesario y hacemos daño a la iglesia. Porque le causamos confusiones. El evangelio es llano y sencillo. Ese evangelio llano y sencillo fue el mismo evangelio llano y sencillo que explicaron Pablo, los apóstoles, los evangelistas, pero indagaron y con argumentos. Estudiaron. ¿O usted cree que Pablo era un vago? Ya yo aprendí lo que tenía que aprender. No, él citaba lo del Antiguo Testamento y lo traía y lo analizaba. Él no tenía escritura nada más que la del Antiguo Testamento.
Y para presentar, tenía que presentar argumentos. ¿Comprende? Porque esa es la misericordia de un hijo de Dios. Ayudarte, que tú estés tranquilo y en paz. ¿O qué usted cree que es lo que estamos haciendo aquí? Mi hermano, nada más ve a los hermanos que no vienen a los estudios las preguntas que hacen, las preguntas que ya ustedes saben, que conocen. Y tú dices, es que no estuviste en el estudio que se dio el miércoles, o no estuviste en la escuela dominical, pero vuelven las preguntas y vuelven las preguntas. Pero son las personas que menos asisten. ¿Se entiende? ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vas a presentar un evangelio a un incrédulo que te demande a ti, dice, y que te presente, mira la genealogía que hay aquí? Se contradicen, ¿qué tú vas a decir? Pero sí, se contradicen. Voy a hacer esa pregunta ya al pastor, porque esto me tiene confundido. No quieres estudiar, no quieres analizar. Si eso pasa en el pueblo de Dios, vuelvo y repito, por culpa suya, estamos dejando tantas lagunas en el pueblo de Dios. O si todo esto lo cubrimos con mucha emoción y mucho gozo y un culto encendido a Jehová que solamente eleva las emociones del hombre. Dicen, hoy sí estuve en la presencia de Dios. Pero luego sales de allá afuera y vuelves otra vez a lo mismo. Mi hermano, lo que te da seguridad es un entendimiento claro de quién es Dios. Y la convicción de que lo que tenemos en nuestras manos viene de Dios. De que cuando yo clamo a Dios, yo estoy clamando a un Dios real y verdadero. Porque no tengo nada que me perturbe mi vida. Ni el incrédulo me va a mí a sacar de mi lugar. ¿Se entiende? Ven el empeño que hemos estado haciendo aquí una y otra vez dentro de las capacidades limitadas que tenemos para tratar de decirte, mi hermano, estudia la palabra de Dios. Tienes tiempo todavía. No te creas maestro nunca, nunca. Es triste y lástima que tenga que abandonar. Denme 5 minutos más y con esto nos vamos. Que tengamos que abundar, por ejemplo, diciendo una cosa muy triste. Y es muy triste. Porque lo veo cada rato. Como personas que van a un seminario, eran humildes, sencillos antes. Entran al seminario y ya ven como que cada vez se van como, ¡epa! ¡Ey! ¡Oh! Mira, muchachito, conmigo no hables. Lo expreso de esa manera para que entendamos de qué estamos hablando. Luego te dicen, no, yo vivo en una vida de santidad, pero realmente hay tantas cosas que ustedes ignoran. Y quieren darte a conocer que saben mucho. Eso es síndrome del seminarista. Es un síndrome que hace daño. Porque no se dan cuenta que cuando tú tienes todos los argumentos que tienes ahora son herramientas para tú trabajar, porque ahora apenas tú estás comenzando. Y te estoy colocando, eres un experto en hebreo, eres un experto en griego, apenas estás comenzando. Óyeme, apenas estás comenzando. Lo que viene de ahí para acá, te vas a dar cuenta de que, wow, yo creía que era lo máximo. Vas a tener que enfrentar una iglesia, vas a tener que vivir y enseñar en una iglesia, vas a ver las actitudes de los hermanos, vas a ver cómo ellos no te siguen muchas veces, vas a ver cómo te cambian todo lo que tú tienes en mente. Luego vas a estar mirando la necesidad de continuar analizando y estudiando, actualizarte en medio de tantas enseñanzas que se levantan. Y cómo tú vas a enfrentar esas enseñanzas que no puedes enfrentarlas de la misma manera que lo enfrentaron los reformados en su tiempo. Tienes que enfrentar los mismos argumentos con la Biblia en la mano, pero mirando lo que a ti te ha tocado enfrentar. ¿Comprende? El seminario no te va a ayudar a eso si tú, de aquí en adelante, no comienzas a ver al Señor y a pedir dirección y sabiduría para expresar su palabra. Eso va a indicar que tienes que vivir todo el tiempo estudiando, incluso hasta estudiando ciencia, sin ser tú un científico. Por lo menos agarras lo que ellos están haciendo y tomas lo básico y dices, bueno, yo no entiendo todo el tecnicismo de esta ciencia. Ellos están capacitados y preparados para eso. Hablo de incrédulos.
Pero es interesante la manera en que ellos concluyen. Eso me basta. Sí. Un poco como pero No. pero la palabra de Dios, Mientras no me diga wow. el autor es Dios. Estos hombres, a pesar de sus habilidades, y muchos de ellos no tenían habilidades porque eran personas que pescaban, hacían estas cosas, no tenían ese nivel de educación que quizás Pablo tenía, o que Pablo tenía. Entonces sabemos que es la palabra de Dios inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y lo mismo, creo que es muy fácil olvidar de nuestra vida diaria, que lo mismo nos aplica a nosotros, que antes de abrir las Escrituras, es pedirle a Dios, Dios, muéstrame lo que dice tu palabra, porque de nuevo es su palabra, y el único que te va a dar entendimiento verdadero es Él, porque si no, es muy fácil caernos en, déjame buscar este argumento porque tengo algo para esta persona, o déjame... es muy fácil engañar nuestro corazón y pensar que estamos haciendo algo porque estoy defendiendo la palabra de Dios, y en sí cuando decimos Señor guíame, el Señor nos guía no solamente a que la palabra de Dios nos ayude a entender las cosas, pero también a aplicarla a nuestro propio corazón y entender el mal que hay en nosotros mismos, porque es un proceso completo, no solamente ver lo que hay en el exterior y las cosas que las demás personas están haciendo, sino que la mayoría de las veces el Señor quiere trabajar en nosotros primero. Y eso no puede pasar a menos que vengamos y le pidamos al autor de su palabra que nos dé entendimiento de lo que ella dice, porque podemos leer y no ver lo que Dios dice, pero estamos leyendo la palabra de Dios, pero no estamos entendiendo la palabra de Dios porque Él no nos está dando el entendimiento. A veces pasa también que la mayoría de los seminaristas están destinados, o ese es el propósito, de que algún día pastoreen una iglesia. Y con mucha frecuencia pasa de que todo el conocimiento que tienen, a veces tienen circunstancias tan particulares en diferentes iglesias que no son blanco y negro. En la que Dios, que tiene sentido del humor, mete a esos hermanos para que ellos vean que no es tan fácil aplicar las escrituras en todos los casos. No siempre. Entonces hay cosas que por la experiencia, por el uso, por bregar con gente, tú la vas aprendiendo, que en el seminario tú no pudiste aprender eso. Porque bregar con seres humanos es complejo. Y lo que dice él, también dice que el Espíritu te guía a toda verdad. Y todos, seminaristas, el que estudia, el que no va al seminario, todos mencionan a Pablo. Y hablan de Pablo. Y al final de cuentas, Pablo en Filipenses 3 dice que él no lo ha alcanzado todo. Entonces, óyeme, si él, a quien todos mencionan, léanse Filipenses, y una de las cosas que a mí me ayuda es eso. Porque a veces uno estudia y te ayuda a bajar la guardia, ¿no? Sí, exactamente. A exaltar al Señor y pedirle, como él dice, al Espíritu, que te guía a toda verdad, de tú entender eso. Y no todos se humillan. Y dicen, mientras uno más conoce, más se humilla. Y eso es, el Señor. Con esto del conocimiento, tristemente, y yo quiero que ustedes lleven siempre eso en oración por los seminarios. Los seminarios son algo muy bueno, es algo fantástico. No estoy en desacuerdo con los seminarios. El asunto es que por los seminarios estamos lanzando a muchos hombres al ministerio sin ser pastores. ¿Comprende? Simplemente por el conocimiento. Y el conocimiento no te dice que tú seas pastor. Es que el seminario no tiene no es un llamado a ser pastor. Que hay personas que entran en el seminario porque ellos van a ser pastores. Pero eso tenía y ese es el punto. El seminario Spurgeon que de IPCJ hace años atrás, ya no lo tienen. Pero era exclusivamente para pastores que estaban trabajando en el pastorado. No era para cualquiera que quería, yo quiero estudiar. Eso hacía una diferencia. Porque el pastorado es un llamado. Porque tú te preparas es para tú presentar defensa. Dice que, como dice la palabra, que uno se prepara para presentar defensa, para defender la palabra, no para ser pastor. Tú puedes servirle al Señor sin tener que ser pastor. Tú sales de un seminario y puedes ser útil en tantas cosas, enseñando en la iglesia, haciendo tantas cosas, llevando un ministerio. Incluso puedes ser una persona que funde iglesia, fundador de iglesias. Todas estas, son tantas cosas, ¿no? Que puede hacer una persona preparada. O sea, es importante prepararse, pero
siempre alejándote del hecho de que ya tú aprendiste, porque tú apenas comienzas. No, y humillarse, Tú porque, apenas comienzas. porque Eso sí yo lo sé. el Señor mismo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y muchas veces el conocimiento no te pone humilde, ¿sabes? Y tú quieres resaltar. Y eso es de las cosas que yo creo que es el tiempo. El tiempo ayuda y que el Señor también toque esos corazones. Ser ubicados en iglesias grandes, Eso es algo que... cualquier rinconcito donde La no sea reacción de no querer ser corregido es otro de los síndromes de los seminaristas. Y el problema... ¿Cómo me vas tú a corregir a mí? Cuando todos debemos estar abiertos a ser corregidos y enseñados. Y el problema de todo, circula, es que no somos buenos escuchadores. Siempre queremos tener la primera palabra. Interesante que el libro de Lucas no haya llevado tanta cosa, ¿no? No, eso es parte de la Tiene que ver palabra. Lucas con todo esto, ¿no? Pero fantástico todo lo que hemos dicho. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias inmensa por este tiempo que hemos tenido, donde podemos hablar, conversar, analizar, Señor, y que seas tú quien nos ayude, nos ilumine, como siempre te pedimos al principio. Guarda nuestros corazones. Señores, este es un mundo donde nosotros a veces queremos ser nuestros propios directores, queremos ser nuestros propios dueños, tomar las decisiones que consideramos sin ver si eso es lo que tú quieres que hagamos. Siempre me acuerdo de la decisión que tomó Elías. Elías tomó una decisión sin consultar a Dios. Y así muchos de tus hijos han tomado decisiones sin consultarte a ti. Luego las consecuencias se ven y se notan. Y tú tienes que corregirlo, y muchas veces de una manera muy dolorosa. Y otra vez se lo corriges con mucho amor para poder llevarlos a entender de que tú eres el soberano, no nosotros. Señor, tú eres nuestro Dios. No nos ayude a pensar ni a dejarnos dirigir nunca por nosotros mismos. Y entendemos, oh Dios, que por más que digamos y enseñamos, hasta que tú no hables en el corazón de las personas, no entienden lo que tú quieres que ellos entiendan. Ayúdanos, oh Dios, a poder hacer tu voluntad y a servirte de la mejor manera mientras estemos en esta tierra. Es lo más que podemos pedirte. Te lo pedimos, oh Dios, a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y amén. Dios nos bendiga.